Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a hacer el reemplazo del buje cojinete de la dirección de una Silverado 05. Si no me equivoco, lo trae la Silverado desde el año 99 hasta el 2006 aproximadamente. Es una falla muy común, ya que pues por lo general hace bastante ruido cuando vas manejando. Entonces vamos a hacer el cambio, vamos a ver qué tal. Les voy explicando cómo hacer el cambio de esta pieza. Aquí podemos ver, es este blanco que está aquí, este es el original y este es el que vamos a hacer el cambio. Este dado es un dado de, bueno, esta tuerca es de 15 milímetros. Puedes usar una llave o puedes usar la matraca con el dado, pues para que no tengas problemas al quitarlo. Es importante con el mismo cinturón detener el volante, pues para que no se mueva. De esta forma es como vamos a sostener nuestro volante con el cinturón. Vamos a pasar. De esta manera sostenemos el volante, pues para que no se mueva la dirección. Jalamos hacia atrás ahí con el movimiento y se ajusta un poquito más. Y bueno, ya después de esto podemos pasar a hacer el cambio. Bueno, vamos a empezar. Vamos a quitar creo que está muy duro, pero sí sale. Ahí está, ahí le aflojó. Como les comento, se puede utilizar también una llave de 15 milímetros, pues por el espacio más que nada, pero a mi parecer es más cómodo con la matraca. Como pueden ver, no está complicado. Ya aflojando, tal vez hasta con la misma mano podemos quitarlo. Bueno, como pueden ver, ya estamos quitando la tuerca, ya la quitamos y quitamos el pequeño pasadorcito que es este, ¿sí? Entonces, como ahorita el volante está sostenido por el cinturón, pues no tenemos problema con que se mueva. Ya nada más jalamos esta pieza que viene desde allá, desde la columna de dirección, que viene desde ahí, desde enfrente. Entonces hacemos ese movimiento. Después de haber liberado esta parte, pues ya nada más lo que requerimos es sacar esta de aquí. Y ya con la ayuda de un desarmador plano, pues aquí lo ponemos y hacemos un poco de palanca para ir sacando. Igual también pues es importante ir jalándolo con nuestras manos. Aquí el detalle es que pues yo nada más tengo libre una mano porque estoy grabando, pero como pueden darse cuenta ya está saliendo. También aquí no olviden que tiene una guía y con esa nos vamos a usar. Si se fijan, sale sin problema. Ok, ahorita les muestro ya cómo va a ser el reemplazo. Como podemos ver, esta es la parte que vamos a cambiar. Si se dan cuenta, pues tiene unos valeros que hace que gire. No es tanto el desgaste, pero pues ya aquí ya se ve que ya esto hace que tenga juego la columna de dirección. Por tal razón, pues vamos a instalar la parte del reemplazo que tenemos para eso. Aquí podemos ver, el aro pues viene un poquito más sellado, pues porque pues, está nuevo, viene más cerradito. Y es lo que vamos a hacer. Como les comenté, no olviden la guía para que dé exactamente donde estaba. Tiene varias también, como podemos ver, es esta misma, estas dos líneas que están aquí. Y listo, eso sería el paso siguiente, hacer el cambio. Aplicar un poco de grasa, pues para que la instalación no se complique tampoco tanto, para que pueda entrar a resbalar. Y pues aparte le va a servir allá la misma columna, pues para que quede todo bien. Muy bien, ahora sí vamos a proceder a hacer la instalación. Como les comento, tiene sus guías. Aquí en esta parte de aquí se puede ver esta muesca, que es donde van a entrar estas dos líneas. Esa es la guía que vamos a seguir. Bueno, voy a cortar un poquito porque nada más tengo una mano disponible y para poder meterlo bien.
Bueno, como ustedes se pueden dar, se complica, pues, ya que el aro pues viene más cerrado. Entonces de eso se trata, que esta varilla ya no se siga moviendo, pues para que ya no tenga ese juego que estamos buscando eliminar. Entonces no desistan, igual ahí está. Igual podemos hacer palanca con alguna L, con un desarmador largo, pero bueno, mira, aquí como se pueden dar cuenta ya entró. Vamos a seguir metiéndolo hasta que encaje bien. Ahí va entrando. Seguimos aquí la línea. Como se pueden dar cuenta, estas dos ranuras, bueno, estas guías van a entrar aquí en la parte que les comentaba. Listo. Y como se pueden dar cuenta, ya no hay juego, ya no se mueve nada. Entonces es lo que estábamos buscando. Excelente. Ahí. Bueno, como pueden ver, ya entró la parte que estábamos esperando. Ya nada más metemos el pasador, nuestra tuerca y listo, prácticamente terminamos. Ya nada más hay que volver a apretar. No olviden, es una tuerca de 15 milímetros. Yo lo quité con la matraca. No tengo la llavecita que es como matraca, así que pues bueno, igual el resultado es el mismo, sin problemas. Espero que les haya servido este video. Espero que puedan hacer este mismo trabajo. Es sencillo, lo podemos hacer todos. No necesitamos tener experiencia, solo hay que atreverse y sin duda lo podemos hacer. Ya hicimos el cambio de la pieza anterior que les había comentado. Este es el número de parte. Lo encargué por eBay. En eBay lo que me he dado cuenta es que si le buscas, puedes conseguir las partes más económicas. Si no me equivoco, salió en $20 más el tax. Pues yo estoy en la frontera. Es más fácil que me lleguen aquí al Paso, Texas. Entonces, pues es una ventaja. Y pues, prueba superada. Definitivamente se mejoró muchísimo. Ya no hay ruidos en la columna de dirección. Así que podemos decir que este cambio fue todo un éxito. Bueno, esto fue todo. Es mi primer video que voy a subir a la plataforma de YouTube. Espero me sigan, compartan también, pues para que le llegue a más personas este pequeño video, este tutorial, si lo quieren llamar así, de cómo hacer el cambio de este buje de la dirección, del volante, de la columna de dirección de una Silverado 05. Desde la 99 hasta la 06, si no me equivoco, viene este buje. Entonces, pues aquí quedó y espero que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos.